Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a todos sorprendidos. Beren Demirkaya asegura que Esla Turkoglu todavía ama a Halil, pero no lo quiere aceptar. ¿Se imaginan lo que significa esto para todos los fans de esta historia? Según fuentes cercanas, en un reciente evento privado, Beren no dudó en expresar lo que muchos sospechaban: he visto a Esla en más de una ocasión y puedo decir que su mirada cambia cada vez que escucha el nombre de Halil. Ella trata de ocultarlo, pero el corazón no miente. Estas palabras encendieron la chispa de un debate enorme en redes sociales. Las seguidoras comenzaron a preguntarse si lo que parecía ser un capítulo cerrado, en realidad sigue abierto. Lo más sorprendente es que, apenas unas horas después de que estas declaraciones salieron a la luz, Esla fue vista saliendo de un café en Estambul con una expresión pensativa. Los periodistas la abordaron inmediatamente y ella, con una sonrisa nerviosa, solo dijo: a veces el pasado nos persigue, pero yo estoy concentrada en mi presente. Su respuesta, lejos de apagar los rumores, los alimentó aún más. Halil, por su parte, fue interceptado por los reporteros en un set de grabación y, cuando le preguntaron por las palabras de Beren, respondió con calma: yo respeto mucho a Esla. Siempre la voy a querer y desear lo mejor para ella. Lo demás, el tiempo lo dirá. Su tono sereno y su mirada nostálgica no hicieron más que avivar las especulaciones. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Una seguidora escribió: si todavía se aman, ¿por qué tanto orgullo? Otra añadió: Halil siempre la ha respetado, se nota que aún siente algo fuerte por ella. Y entre tantos mensajes, hubo quienes defendieron la postura de Esla diciendo: ella es libre de elegir lo que siente y no tiene por qué aceptar nada públicamente. Beren, consciente del revuelo que provocó, trató de aclarar sus palabras en una entrevista posterior: yo solo dije lo que percibí, no quise causar polémica. Pero como mujer, sé cuando otra mujer oculta lo que siente. Y estoy segura de que Esla no ha cerrado esa puerta del todo. La situación se vuelve cada día más intensa porque, según algunos testigos, en una reciente reunión de amigos, Esla y Halil se cruzaron de manera inesperada. Al principio, se mostraron distantes, pero quienes estuvieron allí aseguran que después de unos minutos, comenzaron a conversar en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. Se notaba tensión, pero también cariño, afirmó alguien que presenció la escena. El misterio ahora es si estas señales conducirán a una reconciliación o si simplemente son recuerdos que ninguno de los dos puede borrar del todo. Lo cierto es que este tipo de historias siempre atrapan, porque reflejan sentimientos universales: el amor, el orgullo y la dificultad de aceptar lo que el corazón realmente quiere. Lo que siguió después de ese encuentro inesperado entre Esla y Halil fue todavía más comentado. Varias cuentas de fans compartieron supuestas fotografías borrosas donde se les veía juntos en el estacionamiento, despidiéndose con un abrazo prolongado. Aunque nadie pudo confirmar la veracidad de esas imágenes, la especulación creció de inmediato: ¿había sido un simple saludo de cortesía o algo más cargado de sentimientos? Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en el centro de una tormenta mediática. Los hashtags #Esla y Halil, #El amor no se olvida y #Segunda oportunidad alcanzaron tendencia en cuestión de horas. Los usuarios debatían sin descanso, compartiendo teorías, memes y videos editados con escenas pasadas de la pareja. Unos celebraban la posibilidad de una reconciliación, otros advertían que quizás solo eran ilusiones de los fans aferrados a un pasado. Un comentario que se volvió viral decía: las miradas entre ellos hablan más fuerte que cualquier palabra. Aunque digan que no, el amor verdadero nunca desaparece del todo. Otro, en cambio, opinaba con escepticismo: ya pasó mucho tiempo, cada quien debería seguir con su vida. Recordemos que la gente cambia y el amor no siempre es suficiente. Los programas de espectáculos tampoco dejaron pasar el tema. Algunos panelistas aseguraban tener información exclusiva sobre conversaciones privadas entre los dos actores.
Otros pedían cautela y respeto, señalando que las especulaciones podían dañar tanto sus carreras como su vida personal. En medio de esta vorágine, un reconocido periodista comentó: en mi experiencia, cuando dos personas famosas muestran tanto interés en no hablar del otro, es porque todavía hay sentimientos que prefieren ocultar. La cobertura fue tan intensa que incluso algunos colegas del medio se pronunciaron. Actrices y actores que trabajaron con Sly y Alil en el pasado se limitaron a decir frases ambiguas como: ellos saben lo que sienten, nadie más puede juzgarlos o el tiempo pone todo en su lugar. Más allá de lo que decía la prensa, las declaraciones de personas cercanas a ambos protagonistas añadieron más leña al fuego. Una amiga de Sly, bajo anonimato, declaró a una revista: ella nunca lo ha olvidado. Puede aparentar frialdad, pero cuando lo ve, se le iluminan los ojos. Es algo que no puede controlar. Por el lado de Alil, un asistente de producción comentó en un foro privado que el actor a menudo escuchaba canciones que le recordaban a su historia con Sly, como si buscara revivir momentos compartidos. Para los fans, esta no es solo una historia de rumores, sino la continuación de una trama que ya parecía cerrada. Recordaban cómo surgió su relación en los sets de grabación, cómo se convirtieron en la pareja favorita de la audiencia y cómo, de repente, todo terminó sin demasiadas explicaciones. Esa falta de claridad en el pasado ahora alimenta el deseo de una segunda oportunidad. Incluso psicólogos invitados a programas de televisión opinaron al respecto, diciendo que el fenómeno de las parejas imposibles de olvidar es más común de lo que parece. Una especialista comentó: cuando dos personas comparten tanto en un entorno intenso como un set de grabación, los lazos emocionales quedan grabados de una forma muy profunda. No es extraño que resurjan cuando vuelven a cruzarse. La gran incógnita ahora es si todo quedará en rumores o si habrá un paso concreto hacia la reconciliación. Algunos insiders del mundo del entretenimiento afirman que podría haber un proyecto en el horizonte que volvería a reunirlos en pantalla. De ser así, los productores no solo apostarían a su talento, sino también a la química que todavía despierta interés en millones de seguidores. Los fans, por supuesto, ya sueñan con esa posibilidad. Videos editados con frases como "cuando el destino quiere, ni el tiempo ni la distancia pueden impedirlo" circulan en todas partes. La audiencia parece dividida entre quienes desean verlos juntos nuevamente y quienes opinan que lo mejor es que cada uno siga su propio camino. Lo único claro es que, tanto si se reconcilian como si no, la historia de Sly y Alil sigue cautivando. En cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, los seguidores encuentran pistas que interpretan a su manera. Y mientras tanto, la pregunta permanece abierta: ¿es posible reescribir una historia de amor que parecía concluida, o el orgullo y el miedo volverán a imponerse? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este relato seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Porque en el fondo, más allá de la fama, los focos y los rumores, se trata de algo que todos entendemos: el eterno dilema de escuchar al corazón o rendirse al orgullo. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario con su opinión y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias que nos hacen soñar y debatir.